Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera la increíble historia de Mildred Martínez, la mamá del nuevo Papa. Primera firma de León XIV, la Biblia de una niña. León XIV expone a los cardenales algunas prioridades de su pontificado. ¿Qué retos tendrá el nuevo Papa? El Papa León XIV canta el Regina Coeli ante 100.000 personas. Avanza el mes de mayo y aquí estamos nuevamente con todos ustedes cumpliendo esta cita con ustedes que sienten un interés sincero, genuino por todo cuanto acontece dentro de la Iglesia Católica. Así que bienvenidos. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, una alegría muy grande estar en las primicias, 8 días de la elección del Papa León y comentar, hacer análisis de todo lo que va aconteciendo en esta primavera pontificia y de alguna manera orientar al mundo católico latino sobre todo estas grandes decisiones que esperamos del nuevo Papa, aunque ha dado una línea general en todos los órganos y mandos bajo su cargo. Siguen en principio, él dice que será un tiempo de oración, reflexión y análisis para saber a quién reconfirma y a quién cambia en esta curia vaticana, que es una institución bastante compleja. Bueno, como les decíamos, nosotros vamos a seguir con la ayuda de Dios los pasos del nuevo pontífice. Pero antes de iniciar en forma el programa, Padre Carlos, cuéntenos qué festividad, qué santo tenemos para el día de hoy. Hoy 16 de mayo recordamos a San Simón Stock, este religioso en el puro medioevo al que la Virgen María se le apareció y le invitó a que cargara el escapulario. La palabra escapulario viene del latín scapule, nos habla de los huesos que tenemos aquí en el hombro y son 2 tapas con la imagen de Jesús y María adelante y atrás como señal de protección y hacen parte de los llamados 3 sacramentales marianos, junto con la camándula, junto con la media milagrosa y lógicamente el escapulario. Luego Simón Stock se iría a conocer lo que es Monte Carmelo en Tierra Santa, a vivir allí, y es una experiencia que revivió lo que habían tenido algunos monjes desde el Antiguo Testamento, viviendo como eremitas, orantes, anacoretas en la montaña del Jardín, o Monte Carmelo, Carmel, Jardín, porque es en el norte de Israel la parte más fértil y la parte, digamos, de más fecundidad en vegetación y en flores. Padre Carlos, el escapulario que es tan importante, hay que saberlo llevar, porque hay personas que yo veo que se lo amarran al tobillo o lo ponen a colgar en el carro, ahí en el timón del carro. ¿Usted qué opina de esto? No se trata simplemente de un amuleto, como la penca sábila o como una herradura, se trata de un sacramental que es la presencia del Señor, no de manera directa, por una invitación a la presencia del Señor, donde la Virgen Santísima nos invita a recordar esa famosa expresión en las bodas de Caná, es lo que Él os diga. Las promesas del escapulario está una muerte santa, ser preservados del infierno como castigo definitivo, morir en gracia de Dios, y el famoso privilegio sabatino, que es el sábado siguiente a la muerte, ser rescatado, permítame la expresión, del purgatorio por la presencia y el poder de la Santísima Virgen María, su mediación. De manera que esta tradición inveterada de siglos
nos recuerda hoy a este santo tan especial, San Simón Stock, y toda esta difusión del Santo Escapulario. Padre Carlos, son tan atractivas, tan fabulosas, tan extraordinarias estas promesas para las personas que cargan, que llevan bien el Santo Escapulario, que todas las personas lo deberían tener. Es más, las mamás deberían poner escapulario a sus hijos, que es una protección. Sí, en esto fundamentalmente es la fe. Y sobre todo nos pide que se lleve el escapulario llevando una vida recta, obedeciendo los mandamientos, viviendo la vida sacramental, la vida de oración y de presencia del Señor. No es simplemente un objeto mágico, repito, un amuleto, simplemente lo cargo, pero yo sigo mi vida desordenada o sigo mi vida de frialdad espiritual. Se trata de un verdadero compromiso. Hoy cuando celebramos a San Simón Stock para llevar el escapulario de la Santísima Virgen María, yo tengo una anécdota. Mi padre, cuando tenía 80 años, tuvo una caída, hubo que operarlo cerebralmente de emergencia. Fue un 16 de julio. Los médicos decían, es muy difícil que sobreviva una persona de 80 años sin secuelas. Y mi padre estuvo muy pocos días después de la cirugía en la clínica y prontico estuvo andando en la calle casi por 10 años más hasta que moriría. De manera que ese es un milagro que es del Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Señora del Carmen, así es. Bueno, Padre Carlos, el pasado domingo se celebró el Día de la Madre. Pues bien, les tenemos hoy una semblanza de la mamá del Papa León XIV. Vamos a ver cómo ella influyó mucho en ese hombre que hoy tiene el máximo cargo dentro de la Iglesia Católica. El cardenal Robert Francis Prevost es el nuevo León XIV y si hay una figura clave en su vida y en su vocación esa es la de Mildred Martínez, su madre, que era de ascendencia española. Martínez estudió la carrera de biblioteconomía en la Universidad de Paul, de los Padres Paules, en Chicago, Estados Unidos, y se graduó en 1947, cuando tenía 34 años. 2 años más tarde realizó una maestría en educación. También se sabe que trabajó en el Mendel College Prep High School junto a su hijo y que la religión siempre fue parte de su vida. 2 de sus hermanas eran monjas y su marido, catequista. Cuando Robert Francis Prevost crecía en Chicago en la década de 1960, un flujo constante de sacerdotes pasaba por su hogar familiar. Se sentían atraídos por los irresistibles platos que preparaba su madre, Mildred Martínez, nieta de españoles. La fe de Martínez siempre fue muy profunda y acudía con frecuencia, en Dalton, un suburbio de Illinois a 35 kilómetros de Chicago, junto a su familia, a la parroquia Santa María de la Asunción, donde ella realizaba voluntariado y cantaba en el coro. Iba a misa a diario, limpiaba los altares, la iglesia, la sacristía. Participaba en todo, incluso en las actividades de recaudación de fondos. El futuro papa creció en la iglesia, rodeado de hábitos, y ya desde pequeño decían sus compañeros que se sentía elegido a ser cura. Su vocación fue tan temprana como firme. A los 14 años, eligió el seminario directamente en vez del Instituto Agustino Mendel, donde estudiaron sus hermanos y trabajaba su madre. Mildred Martínez falleció en 1990, pero incluso hoy su recuerdo sigue vivo en la misma parroquia donde entre las fotos de honor se encontraba la del monaguillo que conoció a Juan Pablo II y que hoy, más de 40 años después, ocupa su puesto como obispo de Roma. Padre, ¿cómo será la gratitud del Papa Roberto, del Papa León XIV, con esta mamá que le sembró en él la semilla de la fe y lo hizo ser hijo de la Iglesia? Tal cual, y miramos lo que es el poder y la influencia de una madre católica, una madre cristiana, en una vocación religiosa tan especial como la que ha mostrado o la que vamos conociendo ahora del Papa León. Muchas veces decimos que el colegio, que la parroquia y los catequistas formen en la fe a los hijos, pero definitivamente creo que por experiencia personal nuestra, la fe más fuerte la recibimos del hogar, de la familia y concretamente de los papás. Yo la fe a la Virgen María Auxiliadora se la debo netamente a mi madre que estudió con las salesianas
y nos infundió ese amor desde muy niños. Hacíamos con mucha frecuencia la novena a María Auxiliadora. Y aquí con el caso de esta mujer, Mildred Martínez, además de que hacía comer muy rico y muchos sacerdotes de la parroquia iban, además de que estaba en el coro, parece que una mujer que ayudaba proclamando la palabra de Dios y estando cerca en sacristía también, ayudando a organizar todo lo del templo. Una pura mujer cristiana como las nuestras que hemos conocido en un barrio periférico, en un suburbio del Gran Chicago, habitado por obreros, por gente sencilla. Allá está la cuna, están los orígenes de nuestro nuevo Papa León. Hay que decir que esta nota sencilla, pero con muchas fotos que no conocíamos del Papa, la tomamos del canal El Rosario a las 11 de la noche. Así que muchas gracias a ellos por permitirnos pasar esta nota. Padre Carlos, es que es un deber de los papás educar en la fe a los hijos. Ellos piensan que de pronto es una cosa opcional, si quieren o no, una cosa caprichosa, es un deber. El que es bautizado tiene este deber. Lo más grande que le damos a un hijo no es que estudie en una universidad en el exterior, lo más grande que le damos no es tecnología de punta en un teléfono móvil, una tableta, lo más grande que le damos a un hijo no es que sea bilingüe. Lo más grande que le podemos dar a un hijo es sembrarle, infundirle a Dios en su vida, y si tiene a Dios, esta persona va a quedar preparada toda la vida para distintas pruebas y desafíos que le presente la existencia. Así es, y si ese hijo de pronto recibió, digamos, esa semillita de la fe, de pronto se aparta un tiempo, tarde o temprano volverá a Dios. Lo que se aprende en la cuna se olvida en la sepultura. Exactamente. Bueno, Padre Carlos, vamos a mirar cuáles han sido las primeras actividades del Papa Roberto. Entre ellos, una cosa tan sencilla como firmar la Biblia de una pequeña. La Iglesia de Cristo. El nuevo Papa ya tuvo que firmar documentos. Benedire e firmare. Devo fare alcune prove della firma. C'è quella vecchia che non serve più. Va più bene. Fue la Biblia de esta niña. El pontífice bromeó diciendo que así practica. Fue durante la visita que hizo a los residentes que viven en el edificio donde él mismo vivía antes del cónclave. Este está dentro del Vaticano y en sus primeros pisos alberga el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La visita tuvo lugar en la misma noche de su elección. Al día siguiente, además de celebrar la misa con el Colegio Cardenalicio, también se publicaron sus primeras decisiones. El Vaticano señaló que León XIV renovaría todos los cargos de la curia de modo provisional. La Santa Sede dijo que el Papa quiere reservarse un cierto tiempo para la reflexión, la oración y el diálogo antes de cualquier nombramiento o confirmación definitiva. Es tradicional que los altos cargos dimitan durante la sede vacante y que poco a poco el Papa vaya confirmando o cambiando a los que considere. Padre Carlos, le voy a hacer una pregunta con mucho respeto. Muchas personas dicen que el Papa, que el Papa Francisco dejó la Iglesia dividida. ¿Sí es cierto? Puede haber algo de verdad en el sentido de que hay sectores católicos que se sienten que no fueron tratados y con el mismo rasero que otros sectores, es decir, los más ortodoxos sienten que fueron más fuertes con ellos que los sectores llamados progresistas. Y en esto es la importancia como de un papá, no hablo del papa, sino del papá humano, que todos los hijos deben ser tratados con la misma mano y no con distinto criterio. Yo creo que es un desafío para este papa buscar la unidad de la Iglesia. Podemos tener algún recelo, algún grupo católico puede tener algún recelo frente al Papa fallecido que dejó una obra muy grande, pero no podemos tener recelo frente al papado y pensar que es el Señor el que ha colocado al Papa León al frente de la Iglesia en este momento de la historia, y le damos todo nuestro cariño, nuestra oración, nuestro acompañamiento, nuestra obediencia, nuestro respeto, y me invitaría simplemente, oremos por él, no entremos en juicios sobre él, y si quedan heridas hay que voltear esa página y avanzar en la unidad de la Iglesia. ¿Y qué tendría que hacer? Digamos, qué tareas, cuál sería la estrategia, diría usted, Padre Carlos, para que la Iglesia vuelva a tener una unidad, Padre? A ver, yo creo que tiene que haber manejo en las formas. El Papa Francisco fue un genio comunicacional, pero a veces era demasiado directo
y personas se sintieron heridas por su lenguaje de pronto tan directo, tan incisivo y su humor a veces ácido. Entonces yo creo que este es un ejercicio para un papa que tiene ese nivel de autoridad tan alto y tan universal, manejar formas mucho más suaves, mucho más caritativas, y si hay dificultades o fallas dentro de la iglesia, saberlas gestionar. Yo creo que es un tema más de formas, reconociendo, repito, el Papa Francisco fue un hombre de evangelio, un hombre de espíritu misionero, un hombre de los pobres, pero de pronto en sus afirmaciones era en su espontaneidad, de pronto no todo el mundo entendía su mensaje, amén de que en la doctrina algunos estudiosos dicen siempre caminó en todo el filo de la navaja, y el Papa que nos tendrá que dar, el Papa León, mucha claridad sobre la moral vida, la moral sexual, la moral familiar, que es parte de ese depósito de la fe que la Iglesia ha guardado celosamente por 2000 años. Padre Carlos, una de las tareas importantes que tiene el Papa Roberto es de extender la fe a todos los rincones del mundo, ¿cierto? Y muchos dicen, ¿cómo va a lograr esa tarea si el número de sacerdotes en el mundo está supremamente reducido? Es que llega a 400.000 sacerdotes y la idea es llegar a todo, al último confín de la tierra. ¿Qué diría usted? Claro que si miramos las estadísticas, los últimos 20 años, no estamos hablando de ahora, últimos 20, 25 años hemos estado entre 400 y 420.000 sacerdotes, no ha sido ni más allá ni menos de allá. 400.000 personas es una ciudad y es un ejército. Yo creo pero está el mundo por delante, pero creo que no es tanto la cantidad de los sacerdotes, no la calidad de los sacerdotes y las religiosas. Son 410.000, 420.000 sacerdotes, son 650.000 religiosas. Pero repito, la historia del mundo ha sido cambiada no por papas, obispos, sacerdotes o religiosas, sino por papas santos, obispos santos, sacerdotes y religiosas santos y santas que con la fuerza del Espíritu Santo han permeado de evangelio la sociedad de una manera vasta. Recordemos siempre las parábolas evangélicas, cómo la sal es capaz de sazonar una gran cantidad de alimentos y cómo la levadura es capaz de permear una gran cantidad de masa de harina, de manera que no es la cantidad sino la calidad, y ese es el poder, la fuerza intrínseca del Evangelio y de los hombres y mujeres de Evangelio que lo encarnen. Muchos dicen, prioritario dentro de las tareas del Santo Padre. Claro que él tiene la potestad de decir que lo primero no, pero muchos dicen prioritario es elevar la temperatura espiritual dentro de la iglesia. ¿Sí o no, Padre Carlos? Muy de acuerdo. La pandemia, por un lado, desnudó lo que ya se venía cuajando, que es el avance del secularismo. Primero en Europa, en Estados Unidos, el primer mundo, luego en este tercer mundo, la globalización de la indiferencia, la globalización frente al fenómeno religioso, el indiferentismo, pero el ser humano siempre, como decía San Agustín, y aquí tomo palabras del santo fundador de la comunidad del Papa León, San Agustín dice: el hombre es siempre un eterno buscador de Dios y de la verdad de Dios, de manera que hoy creo que hay una oportunidad de oro. Si el Papa, como dicen, es un hombre espiritual y místico, que lo creo, de mostrarnos un camino de hondura y de profundidad espiritual para una sociedad que se entregó a la materia, se entregó al placer, se entregó a la vida sibarita, se entregó a las relaciones utilitaristas, se entregó a buscar el éxito profesional y económico, se entregó a la tecnología y en el fondo perdió su humanidad, globalizó la indiferencia, enfrió su temperatura, no solamente espiritual sino humana. Entonces creo que es una oportunidad de oro para que el Papa eleve la temperatura de humanidad frente a las guerras, la indiferencia, el egoísmo, y de espiritualidad, de experiencia de Dios del común de la población. Bueno, ya con eso tiene una tarea gigante, titánica. El Papa en días pasados ya expuso cuáles van a ser sus prioridades. Vean ustedes. La primera reunión de trabajo del Papa fue el sábado en el aula del Sínodo. Allí acudieron los cardenales presentes en Roma, tanto electores como no electores. En este encuentro el Papa expuso parte de sus prioridades. Dijo que estas van en la línea del Concilio Vaticano II y de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium.
En ese documento, el pontífice argentino señaló los temas que consideraba que debían ser afrontados en la Iglesia. León XIV citó algunos de ellos y dijo que eran importantes. Il ritorno al primato di Cristo nell'annuncio, la conversione missionaria di tutta la comunità cristiana, la crescita nella collegialità e nella sinodalità, la attenzione al sensus fidei, specialmente nelle sue forme più proprie e inclusive, come la pietà popolare, la cura amorevole degli ultimi, degli scartati, il dialogo coraggioso e fiducioso con il mondo contemporaneo nelle sue varie componenti e realtà. El Papa también desveló a los cardenales por qué escogió su nombre. Dijo que venía de León XIII, el Papa que afrontó la deshumanización que supusieron algunas dinámicas de la revolución industrial en su tiempo, finales del siglo XIX y principios del XX. Affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale e oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. El Papa dijo que también había muchos otros motivos que le llevaron a escoger ese nombre, pero no desveló si León se debía al primer discípulo de San Francisco. En todo caso, lo que pareció quedar bastante claro tras esta reunión era que León XIV de alguna forma quiso seguir con las reuniones precónclaves para seguir fomentando la reflexión en el colegio cardenalicio. El Papa habla mucho de sinodalidad y también se refirió a sensus fidei. ¿Qué es eso, padre? El sentido de fe del pueblo de Dios, y habló concretamente de la piedad popular. Hay sectores dentro de la Iglesia que miran con cierta indiferencia las formas de piedad del pueblo de Dios y dice, aquí hay fe y hay que respetar esto. Recordamos desde Francisco algo que causó por lo menos simpatía cuando tomó una imagen de la Virgen, no sé si será la de Guadalupe, y bendijo con la imagen a las personas que estaban asistentes recién iniciado su pontificado. Estas son formas de la piedad del pueblo de Dios en la cual tenemos que ser profundamente respetuosos. Hay una expresión de la fe más cultivada, más estudiada, más formada, más madura, que pueden tener teólogos y a veces ni la tienen estructura conceptual, pero no tienen esta fe del pueblo sencillo. Y él dice, tenemos que volver a colocar la centralidad de Jesús en el mensaje, y esto es muy importante porque la fe nuestra es cristocéntrica, el centro de la persona divina de Jesús. Todo su mensaje, todas sus acciones, pero todo su misterio pascual de muerte y resurrección, que tiene un valor redentor, perdón de nuestros pecados y salvador para la vida eterna. De manera que está muy bien esto, y creo que ha sido muy atinado y muy bien recibido este primer mensaje que ha dado justo unas horas después de haber sido nombrado pontífice 267 de la Iglesia, en el mismo lugar donde fue elegido la Capilla Sixtina, con sus hermanos cardenales que lo habían votado horas antes como papa, lo habían elegido como papa. Padre, nosotros tenemos muchas formas de la manifestación popular, el rosario, el Via Crucis, la coronilla, todo esto. Él le está dando importancia porque uno se ve que hay ciertos sacerdotes, hay ciertas personas que ven con cierto desprecio estas prácticas. Sí, las novenas, por ejemplo, en Amén Comunicaciones tenemos novenas porque la gente nos lo pide y dice, Padre, a mí me llega Dios a través de una novena del Espíritu Santo, una novena a la Virgen de Fátima, la novena que estamos haciendo en este momento en Amén Comunicaciones y en Padre Carlos Yepes, el canal de YouTube personal, a María Auxiliadora. Yo las hago y yo no me avergüenzo de eso y me siento muy orgulloso de la fe que aprendí. Simplemente la fe se va cultivando, se va depurando con el paso de los años y la formación teológica, pero nunca es de despreciar la religiosidad. De hecho, vemos que hoy los grandes centros de peregrinación del pueblo católico son santuarios.
En Colombia tenemos claramente en Bogotá el Santuario del Divino Niño, en el barrio el 20 de julio tenemos el Cristo Milagroso en Buga, tenemos aquí en nuestra área metropolitana de Medellín el Santuario a María Auxiliadora, que realmente es la parroquia de Santa Ana, de manera que estas expresiones de fe no las podemos quitar y por el contrario hay que respetarlas, cuidarlas, acompañarlas y si en algún momento hay desviaciones, depurarlas, pero con una delicadeza muy grande por ese sentido de fe innato, natural que tiene el santo pueblo fiel de Dios, como decía el Papa Francisco en su momento. Y sirven como peldaños en la fe, uno va creciendo con todas estas prácticas, Padre Carlos, no quedarse en ellas porque obviamente que la fe hay que madurarla, pero de todas maneras nunca dejarlas de lado. Tal cual. Bueno, Padre Carlos, hay muchos frentes, hay muchos retos que tiene el Papa León XIV por delante, vean ustedes. El nuevo Papa tendrá muchos desafíos por delante, pero uno particularmente difícil será qué hacer con la herencia de su predecesor. A nivel social, Francisco fue muy activo. Sus llamamientos por la acogida e integración de refugiados fueron constantes. Ogni governo deve dire chiaramente io posso ricevere tanti, perché i governanti sanno quanto sono capaci di ricevere, è il loro diritto, questo è vero. Ma i migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati. Aunque el punto que más polémica generó durante el pontificado de Francisco fue su propuesta pastoral. Todos, sin exclusión. Su mensaje de puertas abiertas para recibir a todos y algunos de sus gestos generaron rechazo dentro de la propia Iglesia. El ejemplo más claro de todos ellos fue el permitir la bendición de parejas del mismo sexo, puesto que en 2021 la doctrina de la fe señaló que no era conveniente porque se podría equiparar a un matrimonio. 2 años después Francisco propuso una bendición para estas parejas que evite cualquier alusión a una boda. C'è stata un'innovazione magisteriale, un'innovazione nel modo in cui intendiamo le benedizioni. Il Papa ha voluto allargare la comprensione delle benedizioni per sviluppare la sua ricchezza pastorale. Ciò aiuta a capire che ci sono benedizioni che non confermano, non sanciscono, non consacrano, non giustificano niente. Sono solo una preghiera del ministro per esprimere l'aiuto di Dio per continuare a vivere. Francisco fue un papa de gestos elocuentes y decididos. El próximo papa tendrá que ver qué hace con el legado de su predecesor. Sí, seguramente hay muchas tareas que emprendió el Papa Francisco y que obviamente no puede descuidar, que por el contrario tienen que llevarse a cabo. Y muchos otros frentes, Padre Carlos. Yo pensaba, por ejemplo, en el fenómeno de la islamización, por ejemplo, de Europa. Es que hay ciudades, leía yo, Padre Carlos, hay ciudades en Europa donde los menores, la gran mayoría de los menores de 18 años ya son musulmanes, Padre Carlos, y el nombre más común es Mohamed. Entonces estamos ante un fenómeno en que la Iglesia no se puede dormir para nada. Es una paradoja, Miriam, pero es que es una paradoja. La Unión Europea, con moneda única, que empezó con este siglo, hace 25 años, y se fue construyendo, se cuidó hasta el detalle de que se borraran las raíces cristianas de 2000 años de Europa, que es una Europa completamente secular, completamente laica, y en nombre de esa laicidad, nada con las raíces cristianas, pero nos abrimos a otras confesiones. Ahora se llenaron de islámicos, de musulmanes, que no se insertan en la vida social, que viven en guetos, en barrios, que siguen sus costumbres, que siguen con sus atuendos, y dicen, miren, nosotros estarán pensando a los moderados católicos que despreciamos por décadas y nos cuidamos de construir una Unión Europea laica y sin ninguna raíz religiosa, y ahora tenemos este desafío de una religión que es muy militante, como es la islámica, muy proselitista, y que aunque en principio es pacífica, tiene dentro de sus elementos
personas extremistas que entienden la evangelización o el anuncio, la radiación del Islam a partir de la yihad, de la llamada guerra santa, de manera que es una verdadera ironía, una amarga paradoja para la Unión Europea y un gran desafío para la Iglesia. Cómo convivir, y en esto el Papa Francisco creo que dio pasos muy importantes en ese diálogo interreligioso con el judaísmo, nuestros hermanos mayores, como lo llamaba Juan Pablo II, con el islamismo y lógicamente con confesiones cristianas, de hacer este diálogo ecuménico y el otro diálogo interreligioso. Con los cristianos, diálogo ecuménico; con otras religiones, diálogo interreligioso. Creo que deberá de continuar en esta tónica, esperemos a ver. Exactamente, porque no deja de ser peligroso que dentro del Islam, como usted lo ha dicho, hay muchas personas para quienes nosotros los católicos somos unos infieles, que hay que acabar, sea como sea. Es un grupo minoritario, lo hay, pero digamos no es la mayoría, no podemos estigmatizar, son creo que 1.400 millones de musulmanes, no podemos estigmatizarlos. De hecho, también hablan ellos de compasión en el Corán, de misericordia, pero no es fácil que ellos se inserten en la cultura occidental, y Europa está viviendo eso. En nombre de no permitir que el cristianismo entre, se les entró hasta bien adentro de sus sociedades el islamismo y no saben cómo manejarlo. Padre Carlos, hablemos ahora del reto que tiene el Papa León XIV con la educación religiosa. ¿Usted cree que la educación religiosa que se está impartiendo en el mundo es la ideal, la adecuada, la que lleva realmente a las personas a un encuentro real con el Señor? El Evangelio dice: por sus frutos los conoceréis. Y vemos frutos de colegios católicos, de universidades pontificias, donde a veces los egresados de estos colegios son las personas más críticas, más ácidas, más reactivas a la fe católica, de manera que esto nos tiene que cuestionar a nosotros. Habiendo gente muy buena que egresa de colegios, universidades católicas, también encontramos el fenómeno contrario. Creo que hay que replantear, más allá de la doctrina, que es importante, más allá del rito, que es importante, pasar a la experiencia de Dios, la experiencia de fe, hacer tránsito a una vivencia profunda del misterio del amor de Dios, del misterio del amor transformante en la persona de Cristo, porque si no nos vamos a quedar hablando de una ideología religiosa. De hecho, varios colegios aquí en nuestra ciudad de Medellín dice: aquí prohibimos la cátedra de educación religiosa católica, y simplemente les damos una cátedra donde les presentamos religiones comparadas. Esto dice el islamismo, esto dice el judaísmo, esto dice el cristianismo, esto dicen las religiones místicas asiáticas, el budismo, el hinduismo, los sikhs, el confucianismo, que es más una filosofía que una religión, y eso es un mal abordaje de la religión, porque la religión no es solamente, es una doctrina, pero trasciende ampliamente. La experiencia cristiana es sobre todo una propuesta de una vida nueva que Jesús nos regala y recibimos por la fe y alimentamos por la oración, la caridad y la vida sacramental. Claro, yo pienso que en ese aspecto debería haber una gran reforma dentro de la Iglesia, es decir, de mirar la educación religiosa, cómo se imparte desde los primeros añitos hasta la universidad, si es que permiten en las universidades que se hable de esto, ¿no? Hay este tema de parte de la Iglesia y el tema también de parte del mundo. Nuestra sociedad se secularizó muy rápidamente, y en esa secularización hay lo que llamo yo el prejuicio religioso. Cuando va un agente de pastoral laico, religiosa, sacerdote, a un aula de clase escolar y vas a hablar de Dios, dice: a mí no me lo imponen, a mí no me lo exponen tampoco, ni me lo imponen ni me lo exponen, no quiero saber, estamos en libertad de culto, yo no asisto a esta clase. Entonces ya hay un prejuicio, sin entrar a detallar por qué no, por lo que has oído de un documental, no sé, en Discovery, en la BBC británica, que son especialistas, o la Deutsche Welle alemana, que son especialistas solamente en hablar más de la Iglesia. Hay ese prejuicio religioso que le impide a muchas personas acceder de una manera muy tranquila a conocer una propuesta, el mensaje y sobre todo el don de la vida nueva que nos ofrece
Cristo resucitado. Alguien decía que si nosotros hubiéramos estado bien educados a nivel de la fe, es decir, si hubiéramos crecido siquiera un poco en ese aspecto, la nueva era no hubiera entrado con tanta fuerza en tantas ciudades, en tantas partes y haber hecho tantos estragos, porque muchas personas viven una ambigüedad religiosa. Tú lo has oído, católico, ignorante, seguro protestante o próximo protestante. En el fondo es la superficialidad, el barniz. Yo veo colegios de religiosas, de religiosos, donde hacen una formación religiosa bonita, pero muy superficial. Llegan los chicos o las chicas a la universidad y se borra por completo este experimento. Yo digo, ¿hasta qué punto fue un barniz en la fe? De pronto que hacer el rosario viviente, de pronto que hacer un Vía Crucis bonito en Semana Santa, de pronto alguna convivencia de fin de año, pero no más. Yo creo que hay que tener un compromiso más creativo, más profundo. De hecho, esta casa Montemaría, donde estamos grabando, surge como una búsqueda de una evangelización más profunda, porque uno siente que a veces en la vida común de las parroquias, habiendo excelentes sacerdotes, la gente va a una parroquia como yendo un carro a una estación de gasolina, tanquea el carro y sale, le echa aire a las llantas y sale, y la gente a veces va a una parroquia a la misa de exequias, al bautizo y sale, o a la misa por algún amigo que se murió el primer año y no vuelve. Entonces hay que dar una respuesta mucho más creativa, más profunda, y creo que casas de evangelización, casas de retiros hoy son muy importantes en el mundo para tener procesos de evangelización más profundos, o por lo menos inicios de evangelización más profundos, y luego procesos en el futuro, hoy aprovechándonos de las tecnologías. Pero bueno, ¿qué le espera al Papa León XIV a nivel político? ¿Qué retos tiene a este nivel? El nuevo Papa tendrá varios desafíos que afrontar. Uno de ellos es a nivel político. Deberá prestar atención a los movimientos de la diplomacia vaticana, sobre todo en Oriente Medio y Ucrania. Allí actualmente está tratando de culminar una misión de paz para que Rusia devuelva a niños deportados. En los últimos años, el Vaticano dio muestras de ser un actor político muy bien considerado a nivel moral. En 2014, líderes israelíes y palestinos respondieron al llamado del Papa para mantener una reunión por la paz en el Vaticano. La Santa Sede también consiguió el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante la era Obama. Y eso por no hablar de la mesa de negociación que hubo entre el régimen y oposición de Venezuela con la mediación de la Santa Sede. En el ámbito diplomático también está la cuestión de la lucha contra el fundamentalismo. En los últimos años, el Papa consiguió estrechar las relaciones con algunos de los líderes musulmanes más importantes. El objetivo fue unir fuerzas contra quienes promueven un Islam violento y sanguinario. Se le vio con el sunita imán de Al-Azhar, con el imán de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, y también con al-Sistani, el líder chiita de Irak, durante el viaje que Francisco hizo en 2021. A nivel ecuménico, el primer gesto de Francisco fue clave. Apareció en el balcón llamándose Obispo de Roma, un mensaje que gustó a los ortodoxos, que ponen el acento en una iglesia más sinodal, en la que el sucesor de Pedro no está tan por encima del resto. El nuevo Papa deberá ver si decide continuar con esa línea y qué guiños lanza tanto a políticos como a líderes religiosos. Padre, en los últimos años fueron asesinados aproximadamente 45.000 personas, precisamente por la fe. ¿Qué debe hacer el Papa en este sentido? Porque tenemos una iglesia que está siendo perseguida, que está siendo difamada, que está siendo asesinada. Jesús fue perseguido, Jesús fue difamado, y él dice, no van a correr una suerte distinta de la mía. Desde que el cristianismo es cristianismo hace 21 siglos, siempre han existido persecuciones. Decía en su momento Francisco que este siglo XXI tiene más mártires, claro, es una población 100 veces mayor que la de hace 2000 años, tiene más mártires que los mártires que hubo en el primer siglo cristiano. Yo creo que hay algo de verdad en esto. Qué dolor la persecución en los países de Oriente Medio, qué dolor la persecución en países africanos de mayoría musulmana, qué dolor la persecución de los cristianos católicos, la iglesia clandestina en China,
Qué dolor lo que vive Colombia o México por actores armados que han matado sacerdotes y religiosas por temas del conflicto, sobre todo el narcotráfico. Es una realidad. Este es el Evangelio. Yo recuerdo un auxiliar médico, un paramédico en el Líbano, cuando fue atacado ayudando a otros habitantes de palestinos en la Franja de Gaza, mandó un mensaje a su madre, el celular quedó bueno después de un bombardeo israelí, él muere y él le dice a su madre, madre, lo siento, esto es lo que yo escogí, ayudar a los demás. Los católicos, si verdaderamente nos sentimos así, decimos, yo lo puedo sentir por otra persona, pero fue lo que yo escogí, creer en Jesús, y esto implica incomprensiones, persecuciones fuera de la iglesia, y en el caso de los santos, prácticamente no hay santo canonizado que no haya sido perseguido dentro de la iglesia. Padre Carlos, de paso sería bueno hacerle una reflexión a todas las personas, a ver si en sus oraciones incluyen a todos esos cristianos que están siendo perseguidos. Es que somos familia, es que nosotros deberíamos sentirnos como iglesia, somos familia. Y hay algo muy especial, matan a una persona por la condición que sea y hay escándalo. Matan un cristiano, matan un católico, lo degüellan, ponen explosivos en una parroquia, lo queman vivo y la prensa, no, esto no es importante. Parece que hubiera mártires de primera categoría y mártires de segunda categoría que no cuentan para la prensa generalista. Bueno, son muchísimos los retos, los desafíos que tiene el Papa León XIV por delante. Por ello es bueno que se rodee de gente muy eficiente, que lo sepa asesorar muy bien en todo. Así rápidamente, uno de los desafíos que tiene por delante, padre, es la ideología de género, que se extiende. Así uno no quiera que cada vez coge más fuerza. La hormonización de niños y niñas que quieren cambio de sexo. Este es otro reto bien importante, ¿no? Es un reto y pienso que aunque ha tenido diferencias en la red X, reposteando personas que critican la política anti-inmigración del presidente Trump de los Estados Unidos, en esto tiene que alinearse porque el presidente Trump, a todo señor, todo honor, es pro vida, es pro familia, es anti-woke, anti-ideología de género. Y más allá de otras posturas que podamos disentir de ellas en este sentido, decimos, tiene posturas que son muy de la línea del Evangelio, de la línea de un humanismo cristiano. La defensa de la vida ha cortado todos los fondos federales a todas estas grandes multinacionales del aborto que traficaban con los órganos de los bebés y que con base en ideología han llevado tal vez a la mayor crisis humanitaria de la humanidad, cuando se habla de más de 100 millones de abortos en el último cuarto de siglo en el mundo entero. Esto es el doble de los muertos de la Segunda Guerra Mundial, y esto nos parece defender una mascota, es lo más cool, es lo más progresista. Pero defender un no nacido nos parece que eso es de quinta categoría, que eso es oscurantismo. Defender la vida nos parece que no. Si eres abortista, eres pro libre elección y eres moderna, eres modelo, eres de farándula, eres de no sé qué. Y si eres pro vida, parece que fueras dinosaurio y persona del medioevo. Es pura ideología pura y dura, ideología política, donde nos han lavado el cerebro y nos hacen ver la luz como noche, y la noche nos la hacen ver como luz y como día. Así es. Bueno, vamos a finalizar el programa con una nota bonita. El Papa Roberto cantando. Este fue el primer evento público oficial del Papa desde su elección, el tradicional rezo del Regina Coeli con los fieles. En la plaza de San Pedro y sus alrededores había 100.000 personas. León XIV se presentó en el balcón central de la basílica y no en la ventana de los apartamentos pontificios como es tradicional. Estos todavía estaban cerrados. Además, el pontífice no recitó la oración, sino que la cantó. Regina Coeli, letare, aleluya, quia
que meruisti portare. El mensaje que transmitió al concluir el rezo fue muy pacifista, entre otras cosas porque recordó que hacía pocos días se conmemoraron los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. León hizo otro guiño al Papa Francisco, señalando que el escenario geopolítico actual parece haber olvidado la lección. Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo, ripetendo l'appello sempre attuale: mai più la guerra! León XIV pidió paz en Gaza y celebró el cese al fuego entre India y Pakistán. En Ucrania, además de pedir el cese de las hostilidades, pidió que se libere a todos los prisioneros y que los niños puedan volver con sus madres. De hecho, la Santa Sede lleva tiempo intentando mediar con Rusia la devolución a Ucrania de niños deportados. En Italia, además, se celebraba el Día de la Madre y León XIV no dejó escapar la ocasión para pedir oraciones por las madres y por aquellas que, dijo, ya están en el cielo. En los primeros días del Papa Francisco, el pontificado del Papa Francisco, la palabra que más repetía era misericordia. Pues bueno, ahora el Papa León XIV, las palabras que más está repitiendo, o la palabra que más está repitiendo es paz. Como acaba de decir, no guerra, nada de guerra, paz. Y Francisco también repetía mucho, recen por mí, y hagámoslo eco también por este Papa, rezar por él. Y qué bonito este mensaje que no lo dio desde allá del apartamento Vaticano, que lo están organizando, adecuando, sino desde el balcón de las bendiciones. Sé que se utiliza fundamentalmente para el saludo de Navidad, de Pascua o para el saludo del nuevo Papa, pero sería muy lindo y muy significativo que pudiera seguir haciendo estas audiencias desde este balcón de la logia, el aula bendicional gigante que está al Palacio de San Pedro. Está mucho más cercano a la gente. Y usted lo acaba de decir, padre, hay que orar mucho porque de pronto si empieza a pisar talones, como dicen por ahí, a ganarse enemigos, a pisar callos, a pisar callos, exactamente, a pisar callos. Tenemos, ¿dónde se dan los callos de los talones? Está muy bien y pidámosle al Señor que lo cuide porque la iglesia tiene muchos seguidores, pero también tiene no pocos detractores. Que el Señor lo cuide porque es la obra de Dios el que lo ha llamado, y simplemente que sea muy fecundo su pontificado. Y aquí seguiremos con ustedes compartiendo todos estos temas, haciendo análisis, comentarios, desde una óptica muy de fe, muy eclesial en este programa que tenemos 2 veces por semana, Somos Iglesia. Bueno, padre, y aprendí a decir bien la palabra Regina Coeli. La Reina del Cielo. He aprendido. Que se reemplaza el Ángelus en los 50 días de la Pascua. Terminada Pascua con Pentecostés, volvemos otra vez al Ángelus normal. Bueno, padre, muchísimas gracias por su asesoría. Todos aprendemos algo o mucho. Les agradezco mucho que hayan estado en este programa. También le agradezco a Ron Report por sus servicios, a todo el equipo de Amén Comunicaciones, a Adrián Maduro, su asistencia en la parte técnica, y los esperamos la próxima semana, o en estos días, en los próximos días. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos.